Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una historia que realmente nos toca el corazón, una de esas que nos hacen reflexionar sobre las relaciones, los errores y sobre todo, el poder del perdón y el reconocimiento tardío. Vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem, y más específicamente en las palabras de Hande que nos han dejado a todos pensando: Kerem siempre estuvo ahí y yo fui injusta. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por desgranar esta confesión, entender el contexto y ver qué significa todo esto para ellos. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias y análisis. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. La frase que encabeza nuestro vídeo de hoy, Kerem siempre estuvo ahí y yo fui injusta, pronunciada por Hande, es poderosa por sí sola. Pero cuando la situamos en el contexto de lo que parece ser una relación compleja, llena de idas y venidas, malentendidos y quizás arrepentimientos, adquiere una resonancia aún mayor. Vamos a intentar poner un poco de luz sobre esta declaración, explorando qué pudo haber llevado a Hande a este punto de reflexión. Primero pensemos en la naturaleza de las relaciones, especialmente las que son públicas o mediáticas. Las presiones externas, los rumores, las expectativas de los fans, todo esto puede crear un caldo de cultivo perfecto para los conflictos y las decisiones apresuradas. En el caso de Hande y Kerem, hemos sido testigos de momentos de aparente cercanía, seguidos de distanciamientos y, a veces, de especulaciones bastante intensas. Es fácil desde afuera juzgar o interpretar las acciones de las personas, pero dentro de esa burbuja de una relación, las cosas rara vez son tan simples. La confesión de Hande sugiere una toma de conciencia profunda. Decir que Kerem siempre estuvo ahí implica reconocer una constancia en su presencia, en su apoyo, en su disposición a estar a su lado. Esto no es algo que se pueda ignorar fácilmente, y el hecho de que ella ahora lo verbalice, después de quizás un periodo de distancia o conflicto, habla de una madurez emocional y una valentía admirable. Es fácil sentirse cegado por el orgullo, por el enfado, por las heridas, y no ver la mano tendida que ha estado allí todo el tiempo. La segunda parte de su declaración, y yo fui injusta, es la clave que abre la puerta a la redención y al entendimiento. Ser injusto puede manifestarse de muchas maneras: no haberle dado el beneficio de la duda, haber juzgado sus acciones con severidad, haberle exigido cosas que no podía dar, o quizás, haber dado por sentado su apoyo. En cualquier relación, la reciprocidad y la justicia son fundamentales. Si una parte se siente injustamente tratada, la relación se resiente. La confesión de Hande es un acto de humildad que reconoce su propio papel en esos desequilibrios. Es posible que en algún momento Hande haya estado lidiando con sus propias inseguridades, con presiones personales o profesionales, y que esto la haya llevado a actuar de una manera que ahora lamenta. Quizás interpretó mal las intenciones de Kerem, o se dejó llevar por comentarios externos que sembraron la duda. Las relaciones son un baile delicado, y a veces, uno pisa el pie del otro sin querer. Lo importante es reconocer el error y, si es posible, pedir disculpas y tratar de enmendarlo. La valentía de Hande al admitir su injusticia es un testimonio de la importancia que Kerem tiene en su vida. No cualquiera se atrevería a decir algo así públicamente, porque implica exponerse, admitir un error y, en cierto modo, abrirse a una posible herida aún mayor si la otra parte no responde de la manera esperada. Pero el reconocimiento de un error es el primer paso, y a menudo el más difícil, hacia la reconciliación y la sanación. Ahora, ¿qué significa esto para ellos? Es difícil decirlo con certeza sin tener todos los detalles. Pero podemos especular de manera constructiva. Esta confesión podría ser el preludio de un intento de reconstruir su relación, ya sea en un plano romántico o de amistad. Podría ser una forma de cerrar un capítulo de manera honesta, liberándose del peso del remordimiento. O simplemente podría ser una forma de expresar gratitud y respeto hacia Kerem, reconociendo su valor en su vida, incluso si las circunstancias han tomado rumbos diferentes. En la vida, todos cometemos errores. Todos en algún momento hemos sido injustos con alguien que nos importa. Lo que diferencia a las personas es cómo reaccionan después de darse cuenta de ello. Hande, al expresar esto, está mostrando una faceta de sí misma que valora la verdad, la honestidad y la importancia de las personas que han estado a su lado. Su declaración nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones,
¿hemos reconocido alguna V? Es que alguien estuvo ahí para nosotros, incluso cuando no lo vimos. Hemos sido injustos con alguien y hemos tenido el valor de admitirlo. Este tipo de confesiones nos recuerdan que detrás de las cámaras, de los titulares y de las apariencias, hay personas reales con sentimientos complejos, luchas internas y la capacidad de amar, herir y, lo más importante, de aprender y crecer. La historia de Andy y Kerem, a través de esta revelación, se convierte en una lección para todos nosotros sobre la importancia de la empatía, el perdón y la apreciación de las personas que nos rodean. A veces la vida nos pone en situaciones donde, por orgullo o por miedo, dejamos pasar oportunidades valiosas. La presencia constante de Kerem, como ella lo describe, puede haber sido un ancla, un refugio, o simplemente una fuente de apoyo incondicional. Y el hecho de que ella ahora reconozca haber sido injusta, sugiere que quizás no valoró esa presencia en su momento, o que la dio por sentada. El arrepentimiento es una emoción poderosa, y cuando se combina con el deseo de enmendar las cosas, puede ser un catalizador para un cambio significativo. Podemos imaginar que Andy ha tenido tiempo para reflexionar, para procesar sus emociones y para ver las cosas desde una perspectiva más clara. El tiempo, como dicen, todo lo cura, pero también todo lo revela. Y en este caso parece haber revelado la profunda verdad de que Kerem fue un pilar constante, y que ella, por alguna razón, no le dio el trato justo que merecía. Esta confesión también puede ser un mensaje para Kerem mismo. Un reconocimiento público de su importancia y un lamento por las acciones pasadas. Es un gesto que, independientemente de si lleva a una reconciliación o no, tiene un valor intrínseco en la honestidad y la valentía de Andy. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son analizadas con lupa. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es interpretado. Y a veces, estas interpretaciones están muy lejos de la realidad. Sin embargo, en este caso, la confesión de Andy proviene de ella misma, lo que le otorga una autenticidad especial. No es un rumor, no es una especulación de la prensa, es una declaración directa de sus propios sentimientos y reconocimientos. Pensemos en la fuerza que se necesita para admitir que uno ha estado equivocado, especialmente cuando se trata de alguien que está o estuvo cerca. Es un acto de vulnerabilidad que, paradójicamente, puede fortalecer las relaciones a largo plazo. El perdón, tanto el que uno se da a sí mismo como el que recibe de los demás, es una herramienta poderosa para avanzar. Así que, en resumen, la confesión de Andy Kerem siempre estuvo ahí y yo fui injusta, es una poderosa declaración de arrepentimiento y reconocimiento. Sugiere que ha habido un periodo de ceguera o de juicio erróneo por su parte, y que ahora ha llegado a apreciar la constante presencia y el apoyo de Kerem. Es una historia que nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, de la importancia de la honestidad, la empatía y el valor de reconocer nuestros errores. Nos recuerda que todos somos falibles, pero que la capacidad de reflexionar y admitir nuestras equivocaciones es lo que nos permite crecer y, quizás, sanar viejas heridas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de la conmovedora confesión de Andy. Espero que les haya resultado tan intrigante y reflexivo como a mí. Es fascinante ver cómo las personas, incluso en el ojo público, son capaces de expresar sus vulnerabilidades y sus verdades. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido esta confesión? ¿Creen que Andy y Kerem puedan encontrar un camino de reconciliación? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar en sus vidas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y siempre estamos abiertos a nuevas perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y el contenido que traemos al canal, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.